Hola, veamos de pronto las cosas importantes de la vida y las incógnitas que llevan. Veamos, por ejemplo, o midamos a Dios por acción. Dios en todos los temas o en todas las cosas que circulan en el mundo, lo que nos han hecho a nosotros a saber es con referencia a una acción, a que Dios es una acción. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que nosotros tenemos pues una creencia y que tenemos una fe arraigada y todas esas cosas. Entonces uno dice que Dios, no, que Dios es un comportamiento, que Dios lo llevamos es en el corazón, que Dios, entonces Dios no existe, entonces Dios no existe. Entonces Dios es una acción, Dios es una acción. Entonces, para mi concepto, es una de las artimañas más grandes que utiliza Satanás, porque si nosotros inclusive no le prestamos atención a las personas que están en cuerpo presente, vamos a de pronto a ejercer fe contra una acción. Entonces, de ahí, en el pensamiento particular, es donde atribuyo yo de que Dios como acción no tiene ningún valor. Las cosas establecidas de la fe pues tienen sus normas bonitas y pues una historia bonita y todas esas cosas, ¿cierto? Pero sin un Dios que sea un ser no tiene validez. Para mí no tiene validez. En un concepto de esos, por ejemplo, digamos, yo he hablado con muchas personas de la iglesia, inclusive religiosos, bastante. Y les he manifestado inclusive mi inquietud, ¿cierto? Sobre las ganas de entender ese proceso o la existencia de ese ser, ¿cierto? Y la explicación que me dan es que, que es que Dios lo tiene uno en el corazón, que Dios, o sea que no existe, o sea que Dios es mi corazón, ¿cierto? O que Dios soy yo porque yo soy el que actúo como con las cosas pues que la historia sagrada dice. Pero la historia sagrada habla de las acciones y del ser que estableció esas acciones. Esas acciones son las que marcan el comportamiento del hombre para el hombre poder llegar a ser parte o llegar a estar en la presencia de ese ser. Eso es lo que yo he entendido de la historia. Entonces no entiendo por qué una cantidad de personas, pues inclusive siendo hasta líderes religiosos y todas esas cosas, me den una explicación tan absurda y tan falta de argumento como esa, ¿sí? Entonces por eso paso a decirle lo siguiente. Tienen que poner mucho cuidado los líderes, porque por eso es que las juventudes y las personas que quieren de pronto entender ese ejercicio o esa forma de proceder o de ejercer la parte religiosa, que es una parte, o la parte moral, entonces no va a haber credibilidad, porque desafortunadamente en las acciones no se cree. A nosotros nos enseñaron una parte moral o una parte religiosa donde ese ser es un ser de ímpetu, de fortaleza, de respeto,
todas esas cosas. Y enseguida, ¿cómo van a decir que es una acción? Que Dios es una acción. ¿Eh? Pues para mí no es así. Una acción, Dios no es una acción. Dios no es una acción. Dios es un ser con sus acciones. Es como, por ejemplo, la gente me dice por ahí, ¿cierto? Ese Luis como es de inteligente y las cosas que hace, sabe hacer casas, sabe hacer una cantidad de cosas, ¿cierto? Ese soy yo. No, eso son cosas que yo sé hacer, pero no soy yo. Forman parte de mí, pero no yo soy este muñequito que hay aquí completo. Mis acciones no soy yo porque así como yo sé hacer casas, sé hacer carros, sé hacer aviones, otro puede saber hacer lo mismo, otro puede saber hacer lo mismo, otro puede saber hacer lo mismo. Entonces si yo digo pues que es que sí, las cosas bonitas son estas, porque la justicia es esta, porque las obras del bien son estas, son estas, son estas, son estas. Entonces yo soy Dios, entonces yo soy Dios, entonces yo soy Dios. Entonces, hínquense ante mí, arrodíllense ante mí, vengan y traigan las ofrendas, vengan y sacrifíquenme sus ofrendas y todas esas cosas. Vengan a mí, pues si yo soy su Dios, ¿cierto? Entonces yo les digo que entonces yo soy Dios y que se arrodillen ante mí, y ahí sí se enojan. Entonces, ¿cuál es la estupidez de eso? Así se dejaron ustedes habitar del demonio tan horriblemente de gran. Si yo que soy que de los malos de este paseo, logro entender así, entonces ustedes ¿por qué no entienden? Ustedes ¿por qué no entienden? Porque no entienden. ¿Le importa un bledo entender a Dios, sí o no? Les importa un bledo porque ustedes son más grandes que Dios. Dios es un ser, Dios es un ser. Entonces él dice que entonces cuando las personas estuvieron en el cielo, entonces cuando Moisés tuvo que ir al monte Sinaí, que tal cosa, que iba a hablar con Dios allá, iba a hablar pues con una acción de Dios, pues, iba a hablar con una acción de Dios, con la acción habladora de Dios, ¿o qué? ¿Con quién iba a hablar allá? Todos esos profetas y todos los que hablaron, todos, o sea, que eran unos putos locos, pues, porque hablaban era con su propia inconsciencia o qué. Que siento una voz que me dice. Entonces, yo no sé, hay que ponerle mucho cuidado. Entonces, por eso es que está este libertinaje y este desenfreno total que hay en el mundo, ¿cierto? Satanás es muy astuto, Satanás es muy astuto. Y nosotros, muy faltos de astucia o muy estúpidos. Y vaya y dígale, dirá que yo soy el ser más entendido sobre la tierra y sus alrededores. Mejor dicho, Dios tiene que quitarse las sandalias para estar cerca de mí porque yo soy San Putas. Eso es, San Putas. Si usted sabe entender y conoce quién es San Putas es, porque si en ese es el Dios que usted cree y esa es la fortaleza que usted y el respeto que usted trata de hacerle dar a Dios, ¿cómo va a ser Dios una acción? Tiene sus acciones, porque las acciones son muy importantes, las acciones de Dios. Pero entonces, ¿qué? Entonces Dios es una historieta, pues ahí, de que se fundó con puras acciones, o sea, que todo lo que los profetas, todo lo que se habló siempre, fueron puros actos de locura, lo que se le venía a la mente a una persona y ya, listo. Entonces los que fueron al cielo, entonces, ¿qué fue eso? Un puto chisme que inventaron y listo. Entonces, no, es que el cielo no. El cielo está aquí en la mente de uno y en el corazón. Entonces, ¿Dios qué es, pues? ¿Sí o no? En lo que reza la Escritura Sagrada, dice que Él tiene un lugar donde habita. ¿Y quién es? ¿Sí o no?
y dicen que la mano de Dios, que estuvo a los pies de Dios, que Moisés vio la espalda de Dios, ¿sí o no? Entonces sume y verá estúpido que tiene pies, que tiene manos, que los ojos de Dios, que la boca de Dios, ¿cierto? Entonces, mire que tiene una cantidad de cosas que una acción, ¿cómo va a tener una acción todo? ¿Sí o no? Hay que ponerle mucha atención a eso, que por eso es el desenfreno. Mire las cosas, la fuerza que está cogiendo Satanás. Mire, por ejemplo, la manipulación de las redes sociales. Eso es una propagación de todas las cosas del maligno. Y nosotros no le prestamos bolas a eso. Eso todo yaquis, que todo lo vemos. No, todo eso es normal. Todo eso es normal. Personas teniendo relaciones con animales, aberraciones sexuales, malos comportamientos, cosas fuera de las normas de Dios. No, todo eso es normal. Entonces, ¿cuál es el Dios con que vos crees? Pues, ¿cuál es el Dios del que vos crees? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de Dios es? Eso sí, si vos ves que todo eso es normal, pues vos sabés que sos un adorador de Satanás, ¿sí o no? Entonces, ¿qué? ¿Qué necesitas para entender? ¿Qué necesitas para entender? Yo no me estoy diciendo aquí, me estoy declarando exento ni limpio, no. Que Dios tenga misericordia de mí, que Dios tenga misericordia de todos. No sé si ustedes necesitarán misericordia o ustedes necesitarán darle misericordia a Dios porque ustedes son más grandes que Dios, ¿cierto? Yo pido misericordia para mí y no me canso de pedir misericordia, ¿cierto? Sí puedo pedir para ustedes, pero ustedes son los que tienen que pedirla de ustedes. Entonces hay que ponerle mucho cuidado. Miren todas las cosas que están sucediendo. Ya las familias, ¿cuáles familias? Todo eso se va a erradicar. Todas esas cosas ya esos... vamos a tener... ya no son parejas las que se casan, sino conformadas de 6, de 7 personas, de una cantidad, un grupo sexual, todas esas cosas, y que eso es normal, que Dios estableció las cosas así, que Dios estableció todas esas cosas así, y eso es lo que nos desvía de pensar o de saber organizar las cosas bonitas de Dios, ¿cierto? Entonces, tenemos que preocuparnos por entender Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cierto? No merece respeto Dios. ¿No? ¿Quién es el que usurpa el lugar de Dios? ¿Cierto? ¿Quién es el que induce al irrespeto de Dios? ¿Cierto? ¿Quién es el que trata de atropellar las normas y los mandamientos de Dios? Más claro no canta un gallo, sí o no. Es usted. No era Satanás, sino que era usted. Satanás sí no era una nación, ¿cierto? Satanás sí no es una nación, Satanás sí. Entonces, no nos fijemos en esas cosas por acciones, tenemos que respetar a unas cosas. Al diablo no hay que tenerle temor. Al diablo hay que tenerle mucho cuidado a que no nos haga caer en las cosas de ¿cierto? Y a Dios hay que tenerle temor, no porque Dios sea malo, sino que temor a entrar en vergüenza con Él, porque qué pena de un ser tan amoroso, siempre tratando de hacer las cosas todas hermosas para nosotros, y nosotros darle la espalda como la que se le damos por siempre y hasta siempre, ¿cierto? A toda hora haciéndolo ver hasta como una acción. Dios, las acciones, Dios no tiene nada feo, nada malo, nada. Sus acciones maravillosas, porque Él también tiene acciones, todos tenemos acciones, pero no somos acciones.
Entonces, por ejemplo, Dios cuando me vaya a sentar a mí, porque entonces yo al morir, entonces, ¿qué? Si yo existí fue como acción, ¿cierto? Entonces, Dios es ¿qué? Un loco, ¿qué? Entonces se va a sentar una acción a juzgarme a mí otra acción, ¿o qué? Ah, Luis, que es que tal cosa. Entonces, ¿yo quién fui? Entonces, ¿este cuerpo qué? Esto era otra acción. ¿Ah? Entonces, vení, hablemos aquí entre nuestras acciones. Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, ¿qué más tenemos que decir? Qué maravilla, porque una acción, ¿cómo va a tocar a otra, cierto? ¿Cómo la va a condenar? ¿Cómo va a tomar represalias contra ella? Es que no entiendo, es que no entiendo. Si Dios no es un ser, pues la locura más grande y el mentiroso más grande fue Dios, y nos hizo perder la vida tratando como de temerle o de tratar de hacer las cosas de él, y era una estupidación, ¿sí o no? De todas maneras, si usted hace las acciones que Dios dejó, es que Él tiene sus acciones. Dios es muy inteligente, Dios es muy inteligente, Dios es muy inteligente. Yo les digo a ustedes que yo no entiendo, pero yo sí entiendo. Yo sí entiendo la magnitud de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Sí me entienden? Y les garantizo de todo corazón y de toda mente que no es una acción. Todas sus acciones son importantes, pero Él no es una acción, Él no es una acción. Sepan. Entonces, qué bueno que nos preocupáramos un poquitico siquiera por entender, por saber qué es Dios. Es que en la misma Biblia está. Entonces, si usted dice que Dios es una acción, es porque usted no conoce ni M de la Biblia, ¿sí? No conoce nada, Entonces, dice ser un creyente de la Biblia y no conoce que es un creyente de Dios, pero no sabe nada, no ha leído nada, no sabe nada. ¿Sí o no? Entonces, ¿con qué propiedad se va usted a sentar en una respuesta o en una pregunta si no sabe nada? Todo son invitaciones. Los líderes religiosos, yo no sé qué les pasa, yo no sé cuál es el enfoque que le dieron a ayudar a la gente a que entendieran su creencia, a que hicieran las cosas con la seriedad que las cosas tienen que tener, y saber qué es y cómo funciona Dios y cómo Dios se hace ver de nosotros, pero cómo tenemos que estar nosotros en disposición para que Dios se deje ver. Ay, no, pues que no se dejó ni siquiera ver de Moisés, que Moisés que era un profeta, No, entienda la Biblia y verá que Dios ahí se hace ver. Es que lo que pasa es que los ojos del Espíritu no son los mismos ojos del cuerpo. Pero Dios es Dios y Dios tiene su cuerpo también. Dios también tiene su cuerpo. Entonces Dios, que Dios nos hizo a nosotros su imagen y semejanza. Entonces, ¿este cuerpo qué? ¿Vuela encima o qué? ¿O fue un mierdero que le sobró por allá y entonces lo tiró o qué? Qué estupideces, ¿cierto? Las que piensa uno a veces. Pero bueno, bonito es de pronto uno preocuparse por pensar y llegar a analizar eso. Mucho cuidado que de las acciones importantes de Satanás están las redes sociales. Esas redes sociales prácticamente es la Biblia de Satanás.
y ahí absorbe a la gente, absorbe los comportamientos, todas las acciones de la gente las absorbe para que se olviden de buscar si Dios es una acción o no es una acción. Entonces, para que no le paren bolas a Dios, para que las cosas eso se vuelva una charada y que no miremos a Dios con la seriedad que se tiene que mirar Dios. Esas redes sociales muy terribles, son muy importantes porque para qué voy a decir que no, pero para cuando las cosas usted ya sabe, ya sepa ver con los ojos de la prudencia, de la honestidad, del respeto, de todas las cosas bonitas de Dios. Ahí también hay cosas muy bonitas de las acciones de los hombres para el beneficio del servicio de Dios y del ejercicio de la vida, de la forma de cómo vivir con agrado hacia Dios, ¿cierto? Mucho cuidado con esas redes sociales, mucho cuidado con esos hijos, con las personitas que te rodean, que si no sabes manipular eso, te cochiniza, te opaca la visibilidad hacia Dios, te hace perder el espíritu, te hace perder la vida. A nosotros no nos importa qué es perder el espíritu, ni siquiera nos detenemos a pensar qué es perder el espíritu, ¿sí o no? ¿Sí o no? Preocupémonos por eso.